Y la verdad es que llamaba tratando de buscar experiencia a mis amigos europeos, a Emmanuel Macron, a Pedro Sánchez, a Angela Merkel, y trataba de preguntarles qué estaban haciendo para enfrentar ese momento que nadie esperaba en la dimensión de tragedia que efectivamente fue. Y era muy impactante, porque nadie sabía cómo reaccionar. Y de repente la ciencia nos recomendó que para poder enfrentar la situación del COVID, lo que teníamos que hacer es volver a las fórmulas de la Edad Media, aislarnos, separarnos del conjunto. Y eso dejó consecuencias tremendas en las sociedades que hoy tenemos. Sociedades que ven realmente una afectación psicológica por lo que ese tiempo representó. Hoy en día es objeto de estudio y de preocupación de los gobiernos cómo la salud mental ha quedado alterada después de semejante crisis. Porque en esa crisis muchos perdieron su trabajo, muchos perdieron su comercio, los chicos se vieron afectados en la educación, las universidades se cerraron. Yo me acuerdo, sigo dando clases de tanto en tanto en la Universidad de Buenos Aires y tuve que darlas por Zoom, a distancia, porque no podíamos reunirnos en un aula. Todo eso deparó consecuencias que hoy se expresan en la sociedad moderna. Además, demostró la desigualdad en la que el mundo vive. En los países pobres murieron 4 veces más personas que en los países desarrollados. Y cuando la ciencia encontró una vacuna para poder, en fin, al avance del virus, vimos la tragedia de la concentración que el mundo enfrenta. El 10% de los países más ricos se quedaron con el 90% de las vacunas. Y el 90% de los países que quieren desarrollarse no tuvieron más opción que andar buscando y rogando por vacunas en el mundo. Nosotros en Argentina logramos avanzar bien con las vacunas y logramos prácticamente empezar el proceso de vacunación junto con los países europeos. Pero dio mucho trabajo, costó muchísimo lograr ese objetivo. Y allí quedó en evidencia la enorme desigualdad en la que vivimos. La pregunta que debemos hacernos es una pregunta ética. De repente no lo pensamos y no le prestamos atención, pero todos los que estamos acá somos sobrevivientes de una pandemia. Hemos logrado sobrevivir a una de las mayores tragedias que la humanidad recuerda. La pregunta que debemos hacernos es si frente a ese velo que se corrió y dejó al descubierto todas las iniquidades y todas las desigualdades que el mundo vive, no tenemos el deber ético, la obligación ética, la obligación moral de construir algo distinto. Porque si no lo hacemos, entonces tanto sufrimiento no sirvió de nada. La Organización Mundial de la Salud hasta el día de hoy no puede determinar cuántas muertes hubo. Sabemos que tiene un piso de 6, no sabemos si han llegado a 10 o más los millones de personas que murieron y quedaron en el camino. Tantas muertes no nos deben obligar a revisar cómo funciona el mundo.